Hola chicos y chicas de YouTube, espero les guste este video y trataré de traer más con más frecuencia. Si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal. En medio de los crecientes enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, discutir la raza, desde la inequidad incrustada en las instituciones estadounidenses hasta la larga y dolorosa historia de violencia contra los negros de los Estados Unidos, es un paso esencial para provocar un cambio social significativo, para apoyar a aquellos que luchan por comenzar estas conversaciones difíciles. El Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericanas del Smithsonian lanzó recientemente un portal Talking About Race con herramientas y orientación para educadores, padres, cuidadores y otras personas comprometidas con la equidad. Talking About Race se une a un vasto tesoro de recursos de la institución Smithsonian dedicada a comprender lo que Bunk describe como el pasado racial torturado de Estados Unidos, desde artículos de la revista Smithsonian sobre Trail of Tears de la esclavitud y la inquietante capacidad de recuperación del racismo científico hasta la colección del Museo Nacional de Historia Americana de recursos del mes de la historia negra para educadores y un podcast decididor sobre la masacre de Tulsa Race. Estos 158 recursos están diseñados para fomentar una igualdad sociedad, alentar el compromiso con elecciones imparciales y promover el antirracismo en todos los aspectos de la vida. Los listados están en negrita y organizados por categoría. Entre 1525 y 1866, 12,5 millones de personas fueron secuestradas de África y enviadas a las Américas a través del comercio transatlántico de esclavos. Al llegar al Nuevo Mundo, unos 3,9 millones de los 10,7 millones que sobrevivieron al angustioso viaje de 2 meses fueron esclavizados en los Estados Unidos. Comprender la magnitud de esta migración forzada, y la posterior expansión de la esclavitud en todo el país a través del comercio interregional, puede ser una tarea desalentadora. Pero como la historiadora Leslie Harris le dijo a Amy Crawford de Smithsonian a principios de este año, enmarcando estos grandes conceptos en términos de individuos vive puede ayudarlo a comprender mejor lo que significan estas cosas. Tomemos, por ejemplo, la historia de John Casor, originalmente un sirviente por contrato de ascendencia africana. Casor perdió un caso judicial de 1654 o 1655 convocado para determinar si su contrato había expirado. Se convirtió en el primer individuo declarado esclavo de por vida en los Estados Unidos. Manuel Vidao, un hombre yoruba que fue capturado y vendido a comerciantes unos 200 años después de la esclavitud de Casor. Luego compartió una historia de su vida con la Sociedad Británica y Extranjera contra la Esclavitud, que documentó su notable historia. Después de una década de esclavitud en Cuba, compró una participación en un boleto de lotería y ganó suficiente dinero para comprar su libertad, en registros ahora disponibles en la base de datos digital Freedom Narratives, un recurso en línea separado. Similarmente basado en documentos enfatiza a las personas descritas en anuncios de esclavos fugitivos, que el historiador Joshua Rothman describe como una especie de pequeña biografía que proporciona información sobre la apariencia y la vestimenta de sus sujetos. Finalmente, considere la vida de Matilda Crear, la última sobreviviente conocida de la trata transatlántica de esclavos, secuestrada de África Occidental y traída a los Estados Unidos en Clotilda. Llegó a Mobile, Atlanta, en julio de 1860, más de 50 años después de que el Congreso prohibiera la importación de mano de obra esclavizada. Crear,
quien murió en 1940 a la edad de 81 u 82 años, mostró una racha determinada, incluso desafiante en su vida posterior. Escribió Brigitte Katz a principios de este año. Se negó a usar el apellido de su antiguo dueño. Llevaba el pelo al estilo tradicional yoruba y tuvo una relación de décadas con un hombre blanco alemán. Como la sociedad estadounidense recuerda y enseña los horrores de la esclavitud es crucial, pero como han demostrado estudios recientes, muchos libros de texto ofrecen una visión saneada de esta historia, centrándose únicamente en historias positivas sobre líderes negros como Harriet Tubman y Frederick Douglass. Antes de 2018, las escuelas de Texas incluso enseñaban que los derechos y el seccionismo de los estados, no la esclavitud, fueron las principales causas de la guerra civil, y, en los memoriales confederados de todo el país, escribe el historiador Kevin M. Levin, las personas esclavizadas a menudo son retratadas falsamente como esclavos leales. Representar con precisión la esclavitud podría requerir un vocabulario actualizado, argumentó el historiador Michael Landis en 2015. Los conceptos obsoletos como compromiso o plantación sirvieron para tranquilizar a los estadounidenses preocupados en el mundo de la Guerra Fría, o para defender una interpretación machista y supremacista blanca del pasado. En lugar de referirse al compromiso de 1850, llámelo el apaciguamiento de 1850, un término que describe mejor la naturaleza desigual del acuerdo. Según Landis, el erudito del Smithsonian Christopher Wilson también escribió que el marco generalizado de la guerra civil como una batalla entre entidades iguales le da legitimidad a la Confederación, que no era una nación por derecho propio, sino una rebelión ilegítima y una entidad política no reconocida. Una investigación de la revista Smithsonian de 2018 descubrió que los costos literales de la Confederación son inmensos. En la década anterior, los contribuyentes estadounidenses contribuyeron con $40 millones para el mantenimiento de monumentos confederados y organizaciones patrimoniales. Para comprender mejor la inmensa brutalidad arraigada en la vida cotidiana de las personas esclavizadas, lea el Museo Whitney Plantation de Louisiana, que actúa como un recordatorio parcial de las cicatrices de la esclavitud institucional, parte del mausoleo de docenas de personas esclavizadas que trabajaron y murieron en sus campos de azúcar, y monumento al terror de la esclavitud. Como observó Jared Keller en 2016, los visitantes comienzan su recorrido en una iglesia histórica poblada por esculturas de arcilla de niños que murieron en los terrenos de la plantación. Luego pasan a una serie de losas de granito grabadas con cientos de esclavos afroamericanos, dispersos a lo largo de la experiencia. Hay historias de la violencia infligida por los supervisores. El Whitney Plantation Museum está a la vanguardia de una vanguardia de sitios históricos que trabajan para enfrentar su pasado racista. En los últimos años, las exposiciones, los proyectos de historia oral y otras iniciativas han puesto de relieve a las personas esclavizadas cuyo trabajo impulsó lugares tan emblemáticos como Mount Vernon, la Casa Blanca y Monticello. Al mismo tiempo, los historiadores llaman cada vez más la atención sobre los legados de esclavos de las principales figuras históricas, desde Thomas Jefferson hasta George Washington, William Clark de Lewis y Clark, Francis Scott Key y otros padres fundadores. Muchos íconos estadounidenses fueron cómplices de defender la institución de la esclavitud. Washington, Jefferson, James Madison y Aaron Burr, entre otros,
Abusaron sexualmente de mujeres esclavizadas que trabajaban en sus hogares y tenían familias birraciales que a menudo se pasaban por alto. Aunque Abraham Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación el 1 de enero de 1863, el decreto tardó 2 años y medio en promulgarse por completo. El 19 de junio de 1865, el día en que el general de la Unión Gordon Granger informó a los esclavos de Galveston, Texas, que eran oficialmente libres, ahora se conoce como Juneteenth, el segundo día de la independencia de Estados Unidos. Según la MAAC, inicialmente celebrado principalmente en Texas, Juneteenth se extendió por todo el país a medida que los afroamericanos huían del sur en lo que ahora se llama la Gran Migración. Al comienzo de ese movimiento de masas en 1916, el 90% de los afroamericanos todavía vivían en el sur, donde estaban cautivos por la esclavitud virtual de la aparcería y el peonaje de la deuda y aislados del resto del país, como escribió Isabel Wilkerson. En 2016, sharecropping, un sistema en el que personas anteriormente esclavizadas se convirtieron en arrendatarios y vivían en cabañas de esclavos convertidos, fue el impulso para la masacre de Elaine de 1919, que encontró soldados blancos colaborando con vigilantes locales para matar al menos a 200 aparceros que se atrevieron a criticar a sus bajos salarios. En el momento de la Gran Migración, famosa crónica por el artista Jacob Lawrence, finalizado en la década de 1970, el 47% de los afroamericanos llamaba hogar al norte y oeste de los Estados Unidos. Las condiciones fuera del sur profundo fueron más favorables que las de la región, pero la hostilidad y las jerarquías que alimentaron el sistema de castas del sur siguieron siendo los principales obstáculos para los migrantes negros en todas las áreas del país. Según Wilkerson, los empleos mal pagados, la línea roja, los convenios de vivienda restrictivos y la discriminación desenfrenada limitaron las oportunidades, creando una desigualdad que eventualmente daría lugar al movimiento de derechos civiles. La Gran Migración fue el primer gran paso que la clase de sirvientes de la nación dio sin preguntar, explicó Wilkerson. Se trataba de la agencia de un pueblo al que se le había negado, que tenía la geografía como la única herramienta a su disposición. Era una expresión de fe, a pesar de los terrores que habían sobrevivido, que el país cuya riqueza había sido creada por el trabajo no remunerado de sus antepasados podría hacer lo correcto por ellos. Desigualdad sistémica. Las disparidades raciales, económicas y educativas están profundamente arraigadas en las instituciones estadounidenses. Aunque la Declaración de Independencia establece que todos los hombres son creados iguales, la democracia estadounidense ha excluido históricamente, y a menudo con violencia, a ciertos grupos. La democracia significa que todos pueden participar. Significa que está compartiendo poder con personas que no conoce, no comprende, que quizás ni siquiera le gusten, dijo el curador del Museo Nacional de Historia Americana Harry Rubenstein en 2017. Esa es la ganga, y algunas personas con el tiempo se han sentido muy amenazadas por esa noción. Los casos de desigualdad varían desde las políticas y los sistemas de creencias obvios hasta los menos abiertamente discriminatorios. Los ejemplos históricos de los primeros incluyen impuestos a las encuestas que efectivamente privaron a los votantes afroamericanos. La marginación de los soldados afroamericanos que lucharon en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pero fueron tratados como ciudadanos de segunda clase en el hogar.
innovadores negros a quienes se les prohibió presentar patentes por sus inventos, la explotación de los profesionales médicos blancos de los cuerpos de las mujeres negras. Ver Henrietta Lacks y J. Marion Sims, la lucha de Richard y Mildred Loving durante una década para legalizar el matrimonio interracial, la naturaleza segregada de los viajes en la era de Jim Crow, la segregación ordenada por el gobierno de las ciudades americanas, y segregación en las escuelas. Entre los ejemplos más desgarradores de los sutiles efectos del racismo estructural se encuentran los relatos compartidos por niños negros. A fines de la década de 1970, cuando Liberté Felester tenía 8 o 9 años, comenzó a construir un castillo de arena durante un viaje a la costa de Connecticut. Una joven blanca se unió a él, pero su padre se la llevó rápidamente. Lester recordó a la niña que regresaba, solo para preguntarle, ¿por qué no simplemente vas al agua y lavas? Lester dice, estaba tan confundido que solo me di cuenta después de que ella se refería a mi complexión. 2 décadas antes, en 1957, Minnie Jean Brown, de 15 años, había llegado a Little Rock Central High School con grandes esperanzas de hacer amigos, bailar y cantar en el coro. En cambio, ella y el resto de Little Rock Nine, un grupo de estudiantes negros seleccionados para asistir a la antigua academia completamente blanca después de que Brown v. la Junta de Educación desagregara las escuelas públicas, fueron sometidos a agresiones verbales y físicas diarias. Casi al mismo tiempo, el fotógrafo John G. Zimmerman capturó instantáneas de la política racial en el sur que incluía comparaciones de familias negras que esperaban en largas filas para recibir vacunas contra la poliomielitis mientras los niños blancos recibían un tratamiento rápido. En 1968, la Comisión Kerner, un grupo convocado por el presidente Lyndon Johnson, descubrió que el racismo blanco, no la ira negra, era el impulso para el descontento civil generalizado que arrasaba la nación. Como Alice George escribió en 2018, el informe de la comisión sugirió que las prácticas de vigilancia policial, un sistema de justicia defectuoso, prácticas de crédito al consumo sin escrúpulos, viviendas pobres o inadecuadas, alto desempleo, supresión de votantes y otras formas de discriminación racial culturalmente integradas convergieron para impulsar agitación violenta. Pocos escucharon los hallazgos, y mucho menos su sugerencia de un gasto gubernamental agresivo destinado a nivelar el campo de juego. En cambio, el país abrazó una causa diferente, los viajes espaciales. El día después del alunizaje de 1969, el principal papel negro del New York Amsterdam News publicó una historia que decía, ayer, la luna, mañana, tal vez nosotros. 50 años después de la publicación del informe Kerner, un estudio separado evaluó cuánto había cambiado. Concluyó que las condiciones realmente habían empeorado. En 2017, el desempleo negro fue mayor que en 1968, al igual que la tasa de personas encarceladas que eran negras. La brecha de riqueza también había aumentado sustancialmente, ya que la familia blanca mediana tenía 10 veces más riqueza que la familia negra mediana. Estamos reuniendo nuestras ciudades y nuestras escuelas, condenando a millones de niños a una educación inferior y eliminando su posibilidad real de salir de la pobreza, dijo Fred Harris, el último miembro sobreviviente de la Comisión Kerner, luego del lanzamiento del estudio de 2018. Hoy en día,
El racismo científico basado en prácticas tan defectuosas como la eugenesia y el tratamiento de la raza como una cruda representación de una miríada de factores sociales y ambientales, escribe Ramin Skiba, persiste a pesar de la abrumadora evidencia de que la raza solo tiene un significado social, no biológico. Los eruditos negros, entre ellos Mamie Phipps Clark, una psicóloga cuya investigación sobre la identidad racial en los niños ayudó a poner fin a la segregación en las escuelas, y Rebecca J. Cole, médica y defensora del siglo XIX que cuestionó la idea de que las comunidades negras estaban destinadas a la muerte y la enfermedad. Ayudó a revertir algunos de estos prejuicios. Pero una encuesta de 2015 encontró que el 48% de las mujeres científicas negras y latinas, respectivamente, todavía informan que se las confunde con personal de custodia o administrativo. Incluso la inteligencia artificial exhibe prejuicios raciales, muchos de los cuales son introducidos por el personal del laboratorio y los trabajadores de crowdsourcing que programan sus propias opiniones conscientes e inconscientes en algoritmos. Violencia contra negros, además de soportar siglos de esclavitud, explotación y desigualdad, los afroamericanos han sido durante mucho tiempo el blanco de la violencia física racialmente cargada. Según la Iniciativa de Igualdad de Justicia con sede en Alabama, más de 4.400 linchamientos, asesinatos de mafiosos realizados sin autoridad legal, tuvieron lugar en los Estados Unidos entre el final de la Reconstrucción y la Segunda Guerra Mundial. Increíblemente, el Senado solo aprobó una legislación que declara el linchamiento de un delito federal en 2018. Entre 1918 y la eventual aprobación de la Ley de Justicia para las Víctimas del Linchamiento, más de 200 proyectos de ley contra el linchamiento no lograron pasar por el Congreso. A principios de esta semana, el senador Rand Paul dijo que retrasaría un proyecto de ley por separado y con la misma intención por temor a que su definición de linchamiento fuera demasiado amplia. La Cámara aprobó el proyecto de ley en una votación de 410 a 4 en febrero 2018. La Iniciativa de Justicia Equitativa abrió el primer monumento de la nación a las víctimas del linchamiento afroamericanas. El sitio conmemorativo de 6 acres se encuentra junto a un museo dedicado a rastrear la historia nacional de prejuicios raciales y persecución desde la esclavitud hasta el presente. Una de las primeras instancias de violencia racial en la era de la Reconstrucción tuvo lugar en Opelousas, Louisiana, en septiembre de 1868, 2 meses antes de las elecciones presidenciales. Los demócratas blancos del sur comenzaron a aterrorizar a los opositores republicanos que parecían preparados para asegurar la victoria en las urnas. El 28 de septiembre, un grupo de hombres atacó al maestro de escuela Emerson Bentley, de 18 años, que ya había atraído la ira por enseñar a los estudiantes afroamericanos. Después de que publicara un informe sobre la intimidación de los republicanos por parte de los demócratas locales, Bentley escapó con su vida, pero 27 de los 29 afroamericanos que llegaron a la escena para ayudarlo fueron ejecutados sumariamente. Durante las siguientes 2 semanas, el terror vigilante provocó la muerte de unas 250 personas, la mayoría de las cuales eran negras. En abril de 1873, otra ola de violencia sacudió a Louisiana, la masacre de Colfax, descrita por el historiador Eric Foner como el caso más sangriento de carnicería racial en la era de la Reconstrucción, se desarrolló en circunstancias similares a Opelousas,
con tensiones entre demócratas y republicanos que culminaron con la muerte de entre 60 y 150 afroamericanos, así como 3 hombres blancos. Entre principios del siglo XX y la década de 1920, estallaron múltiples masacres en respuesta a falsas acusaciones de que jóvenes negros habían violado o agredido a mujeres blancas. En agosto de 1908, una mafia aterrorizó los vecindarios afroamericanos en Springfield, Illinois, destrozando negocios propiedad de negros, prendiendo fuego a las casas de los residentes negros, golpeando a quienes no podían huir y linchando al menos a 2 personas. Las autoridades locales, argumenta la historiadora Roberta Senechal, fueron ineficaces en el mejor de los casos, cómplices en el peor. Las falsas acusaciones también desencadenaron una revuelta racial en julio de 1919 en Washington, D.C. y la masacre de Tulsa Race de 1921, que se dramatizó recientemente en la serie de Watchmen. Como el curador del Museo de Historia Afroamericana Paul Gardullo le dice al Smithsonian, las tensiones relacionadas con la economía de Tulsa apuntalaron la violencia, obligados a asentarse en lo que se pensaba que era tierra sin valor. Los afroamericanos y los nativos americanos encontraron petróleo y procedieron a transformar el vecindario Greenwood de Tulsa en una comunidad próspera conocida como Black Wall Street, según Gardullo. Fue la frustración de los blancos pobres que no sabían qué hacer con una comunidad negra exitosa, y en coalición con el gobierno de la ciudad, se les dio permiso para hacer lo que hicieron. En el transcurso de 2 días en la primavera de 1921, la masacre de la raza Tulsa se cobró la vida de unos 300 tulsanes negros y desplazó a otros 10.000. Las multitudes incendiaron al menos 1.256 residencias, iglesias, escuelas y negocios y destruyeron casi 40 cuadras de Greenwood, como señala el episodio de Civedor enfrentando el pasado. Nadie sabe cuántas personas murieron. Nadie fue condenado, y nadie realmente habló de ello casi un siglo después. La injusticia económica también condujo a la Guerra de la Raza East Louis de 1917. Esta disputa laboral convertida en mortal encontró que se incendiaron las casas de las personas. A las personas se les disparó cuando intentaron huir. Algunas intentaron nadar al otro lado del río Mississippi, mientras era disparado por multitudes blancas con rifles. Otros fueron arrastrados fuera de los autos de la calle y golpeados y colgados de las farolas, recordó Daddy Kennedy, el hijo de un sobreviviente que presenció la devastación de primera mano. Los recuentos oficiales colocan el número de muertos en 39 individuos negros y 9 blancos, pero los lugareños argumentan que el número real fue más cercano a 100. Un momento decisivo para el floreciente movimiento de derechos civiles fue el asesinato en 1955 de Emmett Till, de 14 años, acusado de silbar a una mujer blanca mientras visitaba a familiares en Mississippi. Fue secuestrado, torturado y asesinado. La madre de Emmett, Mamie Till Mobley, decidió darle a su hijo un funeral de ataúd abierto, obligando al mundo a confrontar la imagen de su cuerpo descompuesto y desfigurado. Los elementos visuales, incluidas fotografías, películas, clips de televisión y obras de arte, jugaron un papel clave en el avance del movimiento. Los 2 hombres blancos responsables del asesinato de Till fueron absueltos por un jurado totalmente blanco. Un marcador en el sitio donde se recuperó el cuerpo del adolescente ha sido destrozado al menos 3 veces.
Desde su colocación en 2007, la forma de violencia contra los negros con los paralelos más sorprendentes con las conversaciones contemporáneas es la brutalidad policial, como informó Katia Nodjimbadem en 2017. Una encuesta regional sobre delincuencia realizada a fines de la década de 1920 en Chicago y el condado de Cook, Illinois, descubrió que, si bien los afroamericanos constituían solo el 5% de la población del área, representaban el 30% de las víctimas de asesinatos policiales. Las protestas por los derechos civiles exacerbaron las tensiones entre los afroamericanos y la policía, con eventos como la masacre de Orangeburg de 1968, en la que agentes del orden dispararon y mataron a 3 activistas estudiantiles en el South Carolina State College, y el tiroteo en Glenville, que dejó 3 policías, 3 nacionalistas negros y un civil muerto, fomentando la desconfianza entre los dos grupos. Hoy, este legado se ejemplifica con la vigilancia de ventanas rotas, un enfoque controvertido que fomenta el perfil racial y apunta a las comunidades afroamericanas y latinas. Lo que vemos es la continuación de una relación desigual que se ha exacerbado, empeorado si se quiere, por la militarización y el aumento del poder de fuego de las fuerzas policiales en todo el país, dijo a Smithsonian William Pretzer, curador principal de MAC en 2017. Protesta. La historia de protestas y revueltas en los Estados Unidos está indisolublemente unida a la violencia racial detallada anteriormente. Antes de la Guerra Civil, los individuos esclavizados rara vez se rebelaban abiertamente. Nat Turner, cuya insurrección de 1831 terminó en su ejecución, fue una de las raras excepciones. Un ferviente cristiana, que se inspiró en la Biblia, su copia personal, ahora alojada en las colecciones del Museo de Historia Afroamericana, representaba la posibilidad de algo más para él y para quienes lo rodean, dijo la curadora Mary Elisa Victoria Dawson de Smithsonian en 2016. Otros afroamericanos esclavizados practicaron formas de resistencia menos riesgosas, como trabajar lentamente, romper herramientas y prender fuego a objetos. Las rebeliones de esclavos, aunque pocas y pequeñas en Estados Unidos, eran invariablemente sangrientas, escribió Dawson. De hecho, la muerte era casi segura. Una de las pocas revueltas exitosas de la época fue la Rebelión Criolla. En el otoño de 1841, 128 afroamericanos esclavizados que viajaban a bordo del Criollo se amotinaron contra su tripulación, obligando a sus antiguos captores a navegar el bergantín a las Indias Occidentales Británicas, donde se abolió la esclavitud y pudieron obtener libertad inmediata. Una revuelta de abril de 1712 encontró a neoyorquinos esclavizados incendiando edificios de propiedad blanca y disparando a los esclavistas. Superados rápidamente en número, el grupo huyó, pero fue rastreado hasta un pantano cercano, aunque se salvaron varios miembros. La mayoría fueron ejecutados públicamente, y en los años posteriores al levantamiento, la ciudad promulgó leyes que limitaban la libertad ya escasa de las personas esclavizadas. Mientras tanto, en 1811, más de 500 afroamericanos marcharon a Nueva Orleans mientras cantaban libertad o muerte. Aunque el levantamiento de la costa alemana fue brutalmente reprimido, el historiador Daniel Rasmussen argumenta que había sido mucho más grande, y se había acercado mucho más al éxito, de lo que los plantadores y los funcionarios estadounidenses permitieron. Unos 150 años después de lo que Rasmussen considera la mayor revuelta de esclavos de Estados Unidos,
El movimiento por los derechos civiles marcó el comienzo de un tipo diferente de protesta. En 1955, la policía arrestó a Rosa Parks por negarse a ceder su asiento de autobús a un pasajero blanco. Me habían empujado toda mi vida y sentí en este momento que no podía soportarlo más, escribió más tarde. El consiguiente boicot a los autobuses de Montgomery, en el que los pasajeros negros se negaron a viajar en transporte público hasta que los funcionarios cumplieron con sus demandas, llevó a la Corte Suprema a declarar inconstitucionales los autobuses segregados. 5 años después, los 4 de Greensboro se posicionaron de manera similar, irónicamente organizando una sentada en el mostrador de almuerzo de Woolworth, como escribió Christopher Wilson antes del 60 aniversario del evento. Lo que hizo diferente a Greensboro de otras sentadas fue cómo creció de un momento valiente a un movimiento revolucionario. Durante las décadas de 1950 y 1960, los líderes de los derechos civiles adoptaron diversos enfoques para protestar. Malcolm X, un firme defensor del nacionalismo negro que pidió igualdad por cualquier medio necesario, hizo tangible la ira y la frustración de los afroamericanos que simplemente estaban atrapando infierno. Según la periodista Allyson Keyes, repitió el mismo argumento una y otra vez, escribió el académico y activista Cornel West en 2015. ¿Qué crees que harías después de 400 años de esclavitud y Jim Crow y linchamiento? ¿Crees que responderías sin violencia? ¿Cómo es tu historia? Veamos cómo respondiste cuando estabas oprimido. George Washington, guerrillero revolucionario. Martin Luther King Jr., famoso defensor de la protesta no violenta, aunque no en la forma que muchos piensan. Como el biógrafo Taylor Brank le dijo al Smithsonian en 2015, la comprensión de King de la no violencia fue más compleja de lo que comúnmente se argumenta. A diferencia de la resistencia pasiva de Mahatma Gandhi, King creía que la resistencia dependía de ser activo, utilizando demostraciones, acciones directas, para amplificar el mensaje de la protesta que estaban haciendo. Según Ron Rosenbaum, en las propias palabras del activista, un motín es el lenguaje de los no escuchados. ¿Y qué es lo que Estados Unidos no ha escuchado? No ha escuchado que las promesas de libertad y justicia no se han cumplido. Otro jugador clave en el movimiento de derechos civiles, el militante Black Panther Party, celebró el poder negro y operaba bajo una filosofía de demandas y aspiraciones. El programa de 10 puntos del grupo pidió un fin inmediato de la brutalidad policial y el asesinato de los negros, así como medidas más controvertidas como liberar a todos los prisioneros negros y eximir a los hombres negros del servicio militar. Según la MAC, el poder negro enfatizó la autosuficiencia y la autodeterminación negras más que la integración, y pidió la creación de organizaciones políticas y culturales afroamericanas separadas. Al hacerlo, el movimiento aseguró que sus defensores atraerían la atención no deseada del FBI y otras agencias gubernamentales. Muchas de las protestas que ahora se consideran emblemáticas de la lucha por la justicia racial tuvieron lugar en la década de 1960. El 28 de agosto de 1963, más de 250.000 personas se reunieron en D.C. para la marcha en Washington por empleos y libertad. Antes del 50 aniversario de la marcha, los activistas que asistieron al evento detallaron la experiencia de una historia oral del Smithsonian. El animador Harry Belafonte observó: tuvimos que aprovechar la oportunidad y hacer que se escucharan nuestras voces. Haga que los que se sienten cómodos con nuestra opresión, haga que se sientan incómodos.
Dr. King dijo que ese era el propósito de esta misión, mientras que el representante John Lewis recordó, mirando hacia Union Station, vimos un mar de humanidad, cientos, miles de personas. La gente literalmente nos empujó, nos llevó todo el camino, hasta que llegamos al monumento a Washington y luego caminamos hacia el monumento a Lincoln. 2 años después de la marcha en Washington, King y otros activistas organizaron una marcha desde Selma, Alabama, a la capital del estado de Montgomery, más tarde llamada Selma March. La protesta se dramatizó en una película de 2014 protagonizada por David Oyelowo como MLK. Reflexionando sobre Selma, el secretario del Smithsonian, Lonnie Bunk, entonces director de MAC, lo consideró una película notable que no privilegia la perspectiva blanca o usa el movimiento como telón de fondo conveniente para una historia convencional. Organizada en respuesta a los obstáculos manifiestos que enfrentaban las personas negras al intentar votar. La marcha Selma en realidad consistió en 3 protestas separadas. El primero de ellos, celebrado el 7 de marzo de 1965, terminó en una tragedia ahora conocida como Domingo Sangriento, mientras manifestantes pacíficos se congregaban en el puente Edmund Pettus, llamado así por un general confederado y líder local del Ku Klux Klan. Los agentes de la ley los atacaron con gases lacrimógenos y palos. Una semana después, el presidente Lyndon B. Johnson ofreció a los manifestantes de Selma su apoyo e introdujo una legislación destinada a ampliar los derechos de voto. Durante la tercera y última marcha, organizada tras el anuncio de Johnson, decenas de miles de manifestantes, protegidos por la Guardia Nacional y liderados personalmente por King, se reunieron en Montgomery. En el camino, el diseñador de interiores Carl Benkert utilizó una grabadora oculta de carrete a carrete para documentar los sonidos, y específicamente las canciones, del evento. Las protestas de principios y mediados de la década de 1960 culminaron en los disturbios generalizados de 1967 y 1968. Durante 5 días en julio de 1967, disturbios a una escala nunca antes vista desde 1863 sacudieron la ciudad de Detroit. Como escribe Lorraine Boissoneault, los saqueadores merodearon por las calles, incendiarios incendiaron edificios, francotiradores civiles tomaron posición desde los tejados y la policía disparó y arrestó a ciudadanos indiscriminadamente. La injusticia sistémica en áreas como la vivienda, el empleo y la educación contribuyeron al levantamiento, pero la brutalidad policial fue el factor que impulsó la violencia. Al final de los disturbios, 43 personas habían muerto. Cientos sufrieron heridas y más de 7.000 fueron arrestados. Los disturbios de Detroit de 1967 precedieron a los cambios sísmicos de 1968. Como escribió Matthew Twombly en 2018, los movimientos que incluyen la Guerra de Vietnam, la Guerra Fría, los derechos civiles, los derechos humanos y la cultura juvenil explotaron con fuerza en 1968, provocando réplicas que resonarían tanto en Estados Unidos como en el extranjero en las próximas décadas. El 1 de febrero, los trabajadores de saneamiento negros Echol Cole y Robert Walker murieron en un horrible accidente que involucraba un camión de basura que no funcionaba bien. Sus muertes, agravadas por la negativa del alcalde Henry Loeb a negociar con representantes sindicales, llevaron al estallido de la huelga de los trabajadores de saneamiento de Memphis.
un evento recordado tanto como un ejemplo de afroamericanos impotentes que se defienden a sí mismos y como telón de fondo de King's 4 de abril asesinato. A pesar de que King está enloquecido hoy, era muy impopular en el momento de su muerte, según una encuesta de Harris realizada a principios de 1968. Casi el 75% de los estadounidenses desaprobaba al líder de los derechos civiles, que se había vuelto cada vez más expresivo en sus críticas a la guerra de Vietnam y la inequidad económica. A pesar de la aparente ambivalencia del público hacia King, y los llamados de su familia a la no violencia, su asesinato provocó protestas violentas en todo el país. En total, los levantamientos de la Semana Santa se extendieron a casi 200 ciudades, dejando a 3.500 heridos y 43 muertos. Aproximadamente 27.000 manifestantes fueron arrestados, y 54 de las ciudades involucradas sufrieron más de $100.000 en daños a la propiedad. En mayo, miles acudieron a Washington D.C. para una protesta que King había planeado antes de su muerte, llamado la Campaña de los Pobres. El evento unió a grupos raciales de todos los sectores de América en un llamado a la justicia económica. Los asistentes construyeron Resurrection City, un asentamiento temporal formado por 3.000 tiendas de madera, y acamparon en el National Mall durante 42 días. Mientras estábamos todos en una especie de estado deprimido sobre los asesinatos de King y RFK, estábamos tratando de mantener el ánimo y centrarnos en los ideales de King sobre cuestiones humanitarias, la eliminación de la pobreza y la libertad, dijo el manifestante Lenny Anderson Smithsonian en 2018. Fue emocionante ser parte de algo que potencialmente, al menos, podría marcar la diferencia en la vida de tantas personas que estaban en la pobreza en todo el país. El malestar racial persistió durante todo el año, con levantamientos el 4 de julio, una protesta en los Juegos Olímpicos de verano y masacres en Orangeburg y Glenville que testifican el tumultuoso estado de la nación. Las marchas de Black Lives Matter organizadas en respuesta a los asesinatos de George Floyd, Philando Castile, Freddie Gray, Eric Garner, Sandra Bland, Trayvon Martin, Michael Brown y otras víctimas de la violencia contra los negros comparten muchos paralelos con las protestas del pasado. La decisión del jugador de fútbol americano Colin Kaepernick de arrodillarse durante el himno nacional, y la indignación desenfrenada que provocó, tiene similitudes con la historia del boxeador Muhammad Ali. El historiador Jonathan Eigle dijo al Smithsonian en 2017, ha sido espeluznante verlo. Que nosotros todavía tenemos estos debates de que se espera que los atletas negros cierren la boca y actúen por nosotros, dijo. Eso es lo que la gente le dijo a Ali hace 50 años. Otros aspectos de la protesta moderna se basan directamente en levantamientos de épocas anteriores. En 2016, por ejemplo, el artista Dred Scott actualizó un póster contra el linchamiento utilizado por la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, NAACP, en las décadas de 1920 y 1930 para leer un hombre negro fue linchado por la policía ayer. Scott agregó las palabras por la policía. Aunque el movimiento de derechos civiles a menudo se ve como el resultado de un gran plano manifestación de la visión de los pocos líderes cuyos nombres conocemos, el Christopher Wilson del American History Museum argumenta que la verdad es que no hubo uno, había muchos y a menudo eran competitivos. Un cambio significativo requería un torbellino de revolución, agrega Wilson, pero también la lenta marcha legal. Se necesitaron boicots, peticiones,
cobertura de noticias, desobediencia civil, marchas, demandas, maniobras políticas astutas, recaudación de fondos e incluso la violenta campaña de terror de los opositores del movimiento, todo sucediendo al mismo tiempo. Interseccionalidad. En términos simples, la interseccionalidad se refiere a la discriminación multifacética experimentada por individuos que pertenecen a múltiples grupos minoritarios. Como explica el teórico Kimberlé Crenshaw en un video publicado por MAC, estas clasificaciones abarcan toda la gama de raza a género, identidad de género, clase, sexualidad y discapacidad. Una mujer negra que se identifica como lesbiana, por ejemplo, puede enfrentar prejuicios basados en su raza, género o sexualidad. Crenshaw, quien acuñó el término interseccionalidad en 1989, explica el concepto mejor: considere una intersección compuesta de muchas carreteras. Dice en el video, los caminos son las estructuras de raza, género, clase de identidad de género, sexualidad, discapacidad, y el tráfico que atraviesa esos caminos son las prácticas y políticas que discriminan a las personas. Ahora, si ocurre un accidente, puede ser causado por automóviles que viajan en cualquier número de direcciones y, a veces, desde todos ellos. Entonces, si una mujer negra se ve perjudicada porque se encuentra en una intersección, su lesión podría resultar de la discriminación desde cualquiera o todas las direcciones. Comprender la interseccionalidad es esencial para descifrar las relaciones entre los movimientos, incluidos los derechos civiles, los derechos LGBTQ, el sufragio y el feminismo. Considere las contribuciones de las activistas transgénero negras Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, quienes desempeñaron papeles fundamentales en el levantamiento de Stonewall. El líder homosexual de los derechos civiles, Bayard Rustin, quien solo fue indultado póstumamente este año por tener sexo consensuado con hombres. Las mujeres de rango y archivo del Black Panther Party, y sufragistas afroamericanos como Mary Church Terrellinan y Ellen Burroughs. Todos estos individuos lucharon contra la discriminación en múltiples niveles. Como se señaló en Votos para las Mujeres, un retrato de persistencia, una exposición de 2019 en la Galería Nacional de Retratos. Las principales organizaciones de sufragio inicialmente excluyeron a los sufragistas negros de sus filas, impulsando la aparición de sufragio separado, movimientos y, eventualmente, feministas negras basadas en las experiencias inseparables del racismo, el sexismo y el clasismo. Allicipan Education. Las personas que se esfuerzan por convertirse en mejores aliados al educarse y tomar medidas decisivas tienen una variedad de opciones para comenzar. Comience con el portal Talking About Race de MAC, que presenta secciones sobre ser antirracista, blancura, parcialidad, identidades sociales y sistemas de opresión, autocuidado, identidad racial y racial, los fundamentos históricos de la raza y la construcción de la comunidad. 139 elementos adicionales, desde una conferencia sobre la historia del racismo en Estados Unidos hasta un folleto sobre la cultura de la supremacía blanca y un artículo sobre la tubería de la escuela a la prisión, están disponibles para explorar a través de la página de recursos del portal. En colaboración con la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, el Museo Nacional del Indio Americano ha creado un conjunto de herramientas que tiene como objetivo ayudar a las personas a facilitar nuevas conversaciones con y entre los estudiantes sobre el poder de las imágenes y las palabras, los desafíos de la memoria y la relación entre valor personal y nacional.
Dice el director del museo Kevin Gover en un comunicado. El Smithsonian Asian Pacific American Center ofrece un recurso enfocado de manera similar llamado Unidos contra la Xenofobia, como señala la descripción del sitio. Esto incluye abordar no solo el odio y la violencia que recientemente se ha dirigido a las personas de ascendencia asiática, sino también la xenofobia que afecta a nuestra sociedad en tiempos de crisis nacional. Antes de la inauguración oficial de NMAAC en 2016, el museo organizó una serie de programas públicos titulados Historia, Rebelión y Reconciliación. Los paneles incluyeron Ferguson, ¿qué significa este momento para Estados Unidos? Y World Matter, Making Revolution Irresistible. Como Smithsonian informó en ese momento, fue una especie de refrán en el simposio que los museos pueden proporcionar espacios seguros o incluso sagrados, dentro de los cuales los visitantes pueden luchar con temas difíciles y complejos. El entonces director Lon Niebun amplió esta mentalidad en una entrevista y le dijo al Smithsonian: nuestro trabajo es ser una institución educativa que use la historia y la cultura no solo para mirar hacia atrás, no solo para ayudarnos a comprender hoy, sino para señalarnos hacia lo que podemos llegar a ser. Para más contexto sobre las colecciones del museo, su misión y su lugar en la historia de Estados Unidos, visite Smithsonian_S marcan nueva UVI de NMAAC Guía de Recursos Digitales. Los ejemplos históricos de Allisip ofrecen inspiración y cuentos de advertencia para el presente. Tomemos, por ejemplo, a Albert Einstein, quien criticó la segregación como una enfermedad de los blancos y usó continuamente su plataforma para denunciar el racismo. La defensa del científico es ciertamente complicada por los diarios de viaje que revelan sus puntos de vista profundamente preocupantes sobre la raza. El casi contemporáneo de Einstein, un novelista blanco llamado John Howard Griffin, llevó su supuesto aliado un paso más allá, oscureciendo su piel y embarcándose en una odisea humana por el sur. Como escribió Bruce Watson en 2011, la crónica de su experiencia de Griffin, el volumen titulado Black Like Me, se convirtió en un éxito de ventas sorpresa, refutando la idea de que las minorías actuaban por paranoia, según el académico Gerald Early, y testificando la veracidad de los relatos de racismo de los negros. La única forma en que pude cerrar la brecha entre nosotros, escribió Griffin en Black Like Me, fue convertirse en negro. Sin embargo, Griffin tuvo el privilegio de poder arrojar su negrura a voluntad, lo que hizo después de solo un mes de ponerse su maquillaje. En ese punto, observó Watson, Griffin simplemente podría no aguantar más. 60 años después, lo que quizás sea más sorprendente es lo poco que ha cambiado. Como Bunke reflexionó a principios de esta semana, el estado de nuestra democracia se siente frágil y precario. Abordar el racismo y la inequidad social incrustados en la sociedad estadounidense será una tarea monumental, agregó el secretario. Pero el pasado está repleto de ejemplos de personas comunes que trabajan juntas para superar desafíos aparentemente insuperables. La historia es una guía para un futuro mejor y demuestra que podemos convertirnos en una sociedad mejor, pero solo si lo exigimos colectivamente entre nosotros y de las instituciones responsables de administrar justicia.